Un cordial saludo, apreciados aprendices. Mi nombre es Ángela Patricia Muñoz Alvarado, instructora de bilingüismo. El día de hoy nos encontramos en el encuentro sincrónico con el tecnólogo en coordinación de procesos logísticos, ficha 333-6495. La evidencia que ustedes me deben presentar a partir del día de hoy es la evidencia relacionada con la guía de aprendizaje número 2, 24-0202-501, actividad de aprendizaje 2, evaluación 1, que está relacionada con un cuestionario del cual vamos a explicar el contenido gramatical en unos minutos para que se les facilite la realización del cuestionario. La fecha de inicio de esta evidencia, como les dije hace unos minutos, es el día de hoy, lunes 6 de abril de 2026, perdón, y la fecha límite para la entrega es el día martes 14 de abril del mismo año 2026. Entonces les recuerdo, la evidencia es un cuestionario relacionado con la guía de aprendizaje número 2, actividad de aprendizaje 2, evaluación 1. Bueno, nos vamos a remitir a la guía de aprendizaje. Entonces, en la guía de aprendizaje, encontramos el cuestionario, donde nos indican que consta de 15 preguntas. Y también nos indican que el material de estudio lo encontramos en el contenido formativo del tercer nivel, English Level 3. Este MCR quiere decir Marco Común Europeo A2.1, ¿sí? Entonces nos vamos a dirigir a esa partecita. Entonces, venimos a la plataforma, nos ubicamos en la actividad de proyecto 2, estamos en la fase de análisis 1, en la fase 1, análisis, perdón. Nos ubicamos en la actividad de proyecto 2, material de formación, entonces aquí donde nos indicó la guía, English Level 3 a 2.1. Y estando allí, entonces vamos a seleccionar primero esta donde dice Amazing Facts. Amazing Facts, Amazing Facts. Amazing facts. In this third Vamos learning a activity, dar you will clic. learn about describing people, Bueno, objects, no sé si and places, and how to make comparisons using superlative and comparative forms. Bueno, esperemos que hable. Ok, le damos clic aquí en Next. Y luego damos clic aquí donde dice Introduction. Aquí, estando ya aquí en esta parte, nos vamos a dirigir hasta la diapositiva número 16, porque allí vamos a encontrar la temática que nos compete en este momento para la realización exitosa del cuestionario. Damos clic aquí en las flechitas y vamos hasta la 16. En la 16 encontramos algo que se llama los comparativos y superlativos. Los comparativos, como su nombre lo dice, lo utilizamos para comparar lugares, objetos, personas. Tenemos unos adjetivos, yo les llamo adjetivos cortos y adjetivos largos. Cuando encontramos adjetivos cortos, como el caso de big, que significa grande, lo utilizamos para comparar dos ciudades, perdón, dos lugares, dos personas, dos cosas. Y cuando vamos a comparar, cuando vamos a decir que una es más grande que otra,
duplicamos la letra final cuando el adjetivo termina en consonante, vocal, consonante. Big. Entonces yo voy a decir que Medellín es más grande que Barranquilla, ¿sí? Entonces simplemente duplico la G al final y le agrego el ER. Este ER me indica más. Y luego el than, que significa que, pero cuando lo voy a utilizar para comparar. Entonces, aquí dice, Barranquilla is a big city. Barranquilla es una ciudad grande. Medellín is bigger than Barranquilla. Medellín es más grande que Barranquilla. Si tenemos big, duplicamos la G, big, y para expresar que es más, agregamos el ER, que se utiliza al final del adjetivo cuando el adjetivo es corto o tiene un solo sonido, big. Y utilizamos el than, que significa que. Medellín is bigger than Barranquilla. Pero resulta que hay una ciudad que es mucho más grande que Medellín y Barranquilla, que es Bogotá. Entonces, cuando yo voy a decir que algo es mucho más que otra cosa, que otra persona, que otro animal, de igual manera, duplico la G al final, pero ya no le coloco ER, sino que le coloco est. Est. Y este est significa mucho más, mucho más. Bogotá is the biggest city in Colombia. Bogotá es la ciudad más grande de Colombia. Nosotros no decimos es la ciudad mucho más grande, es la ciudad más grande de Colombia. O como estamos comparando aquí a esas tres ciudades, podríamos decir Bogotá is biggest than Medellín and Barranquilla. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el adjetivo hot, que significa caliente. Igual termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, para hacer la comparación, duplicamos la T. Para comparar la temperatura entre Cúcuta y Villavicencio, colocamos ER, hotter. El ER significa más cuando estoy comparando dos no más. Y cuando estoy comparando más de dos, utilizo EST, que significa mucho más, o cuando algo, alguien o un lugar es mucho más que otro. Por ejemplo, Villavicencio is a hot city, right? Villavicencio es una ciudad caliente. Cúcuta is hotter than Villavicencio. Comparando el clima de Cúcuta con Villavicencio, entonces miramos de acuerdo al termómetro que Cúcuta is hotter. So, más caliente o más cálida que Villavicencio. Pero si vamos a comparar la temperatura de Barranquilla con Cúcuta y Villavicencio, de acuerdo al termómetro, entonces llegamos a la conclusión que Barranquilla is the hottest, right? Barranquilla is the hottest city. Barranquilla es la ciudad más caliente de Colombia, o Barranquilla, podríamos decir, quitando el este is, Barranquilla, perdón, quitando el este de, Barranquilla is hottest than Cúcuta and Villavicencio, right? Ok, ahora, utilizamos los adjetivos, yo les decía, yo los llamo cortos o largos. Cortos como el anterior, que es hot, que emite un solo sonido, hot, o como el caso de big, que emite también un solo sonido al unir consonante, vocal, consonante. Pero ahora encontramos unos adjetivos que tienen más de dos fonemas, o sea, populated, tiene 4, populated. Yo les llamo también adjetivos largos. Cuando yo voy a comparar dos lugares o dos personas o dos cosas, utilizando estos adjetivos largos, ya no le voy a colocar ER al final, sino que voy a utilizar el more, que significa más, y va antes del adjetivo. Por ejemplo, Cartagena is a populated city. Cartagena es una ciudad poblada. Ahora voy a comparar a Medellín, voy a comparar la población de Medellín con relación a la de Cartagena. Como el adjetivo es largo,
utilizo more, que significa más, antes del adjetivo, y de igual manera el than, que significa que. Medellín is more populated than Cartagena. Medellín es más poblada que Cartagena. Ahora, cuando yo encuentro un adjetivo largo de más de 2 fonemas, los fonemas son los sonidos. Po, piu, acá. Po, piu, le, red. Populated, tiene 4 fonemas, entonces es un adjetivo largo. Cuando voy a comparar o voy a decir que alguien es mucho más, es más que otras cosas o que otras personas, entonces utilizo el most, que va antes del adjetivo. Y ese most significa mucho más, right? Entonces, si yo voy a decir que Bogotá es más poblada que Medellín y Cartagena, yo diría Bogotá is, le quito este de, Bogotá is most populated than Medellín and Cartagena. Pero yo voy a decir acá que Bogotá es la ciudad más poblada de todo Colombia. Entonces digo, Bogotá is the most populated city in Colombia. Es la más. Como es la más, por eso utilizo el most, que significa mucho más y va antes del adjetivo. El more significa más y va antes del adjetivo, pero eso cuando estoy comparando dos cosas. Ok, aquí nos dicen, cuando vamos a comparar personas, objetos o lugares en inglés, usualmente habla sobre similitudes o diferencias. Para hacerlo, necesitamos los comparativos y los superlativos, que es lo que acabamos de ver. Aquí está un poco más explícito. Entonces, lo que yo les decía, cuando encontramos un adjetivo corto, o que cuando usted lo pronuncia emite un solo sonido entre consonante y vocal, cool, cool, happy. Bueno, aquí hay dos, pero con este ocurre algo. Entonces, cold, le utilizamos el para decir que es más frío, ¿sí? Bogotá is colder than Medellín. Cuando el adjetivo termina en Y, le quitamos esa Y y le ponemos la I latina y le agregamos happier. Mr. Spencer feels happier in Cartagena than in Bogotá. El señor Spencer se siente mucho más feliz en Cartagena que en Bogotá. Y populated, decíamos que es un adjetivo largo porque tiene 4 fonemas. Entonces aquí ya no vamos a utilizar el sino que vamos a utilizar el more y va antes de el adjetivo. Bogotá is more populated than Medellín. ¿Ok? Entonces tenemos cold, frío. Colder, más frío. Y the coldest, el más frío. Big, grande. Bigger, más grande. The biggest, el más grande. Recuerden que si el adjetivo corto termina en consonante, vocal, consonante, para compararlo con el o con el EST, se duplica la consonante final, en este caso la G. Windy, ventoso. Windier, más ventoso. The windiest, el más ventoso, relacionado con el viento. Spring is windier than summer. Autumn is the windiest. La primavera tiene más viento que el verano, pero el otoño tiene mucho más viento que la primavera y el verano. Recuerden que como termina en Y, le cambio esta Y por esta I latina, la I del puntico, y le coloco o EST para realizar la respectiva comparación. ¿Ok? Now, let's work with adjetivos que tienen 2 o más sílabas. Interesting, tiene 3. Entonces aquí ya utilizamos el more y va antes del interesting. O the most, que es el más interesante y va antes del interesting.
Daniel is more interesting than Julian. Daryl is the most interesting. Ok. Tenemos algunas excepciones, algunos adjetivos que son excepciones, y pues aquí no se le coloca ere, ni more, ni most. Simplemente cambian. ¿Cuáles son? Tenemos good, que significa bueno, mejor, better, y el mejor sería the best. Bad, malo, worse, más malo, y the worst, el peor. For example, eating vegetables is better than eating fast food. Comer vegetales es mejor que comer comida rápida. Cooking at home is the best way to eat healthy. Cocinar en la casa es la mejor manera para tener una buena salud, para comer saludable. Sleeping 4 hours is worse than sleeping 5 hours. Sleeping more than 8 hours is the worst. Dormir 4 horas es más malo que dormir 5 horas, pero dormir más de 8 horas es lo peor. ¿Ok? Entonces, este good y este bad son excepciones. Good, bueno, better, mejor, the best, el mejor. Bad, malo, worse, más malo, y the worst, el peor. ¿Ok? Let's continue. Bueno, ahora vamos a mirar otra partecita relacionada con otra temática y vamos a dar clic aquí donde dice what I like about technology. What I like about technology. What I like about technology. In this third learning activity of English.Works 3, you will learn about describing objects and feelings, how to ask questions, and to make comparisons. Ok. Aquí vamos a dar clic nuevamente en Introduction y vamos a enfocarnos en este primer puntico. Describing objects and feelings. Clic aquí. Vamos a escuchar este audio. Primero, a ver qué nos dice. Number 1. Describing objects. Bueno, aquí no hay audio. Entonces nos dan este texto acerca del arte, Nicole's blog. This amazing book talks about leadership and the qualities of a good leader. Sun Tzu, the author, discusses how military tactics are developed through interesting and convincing narrations. This innovative style makes the reader think about business and strategy well. A great leader, according to this book, should make people feel fascinated, inspired, and convinced about his or her goals. Sun Tzu emphasizes the importance of being disciplined and committed authority figures. When Nicole describes the book, she uses verbs ending in ing, and when she describes the qualities of a leader, she uses the verbs ending in ed. Nicole knows how to change verbs into adjectives. There are adjectives ending in ing and ed. Adjectives ending in ing describe characteristics about something or someone, and they are used after the verb be. The chart below has some examples of this kind of adjective. Ok, aquí utilizamos unos adjetivos para describir personas. Entonces, nos dice que hay algunos verbos que terminan en ing, perdón, que cuando se describe un objeto se usan verbos terminados en ing. Y cuando se describen cualidades de un líder, se usan verbos terminados en ed. ¿Sí? Vamos a mirar cómo se explica eso en la Mary siguiente is an tablilla. interesting girl. Dice, Mary is an interesting girl. Mary es una chica interesante. Romeo and Juliet, it's an exciting love story. The movie was boring, so I went home early.
Los adjetivos terminados en ed describen sentimientos o emociones y son usados después de los verbos ser, estar o sentir. En la siguiente tabla encontramos algunos ejemplos. The news makes me feel depressed. Sí, depressed. ¿Por qué? Porque utilizamos depressed terminado en ed, porque está hablando acerca de una emoción que es la depresión y va después del verbo feel. She was amazed when her team won. Ella estaba asombrada cuando su equipo ganó. ¿Por qué amazed? Porque está hablando de un estado de ánimo. ¿Cómo estaba ella? Asombrada. Y va después del verbo to be. Ese es el verbo to be en tiempo pasado. I am annoyed because of the school weather. Estoy molesto. Ese es otro estado de ánimo. Y va después del verbo to be en tiempo presente. Ok. Ahora, bueno, esto aquí ya no nos compete. Entonces, utilizamos adjetivos para comparar, para describir emociones y estos adjetivos deben ir en ed. Cuando van después del verbo to be, ser o estar, o del verbo feel, que es sentir. Y los utilizamos ing, los adjetivos en ing, cuando describe cualidades de un líder. Perdón, vamos a leerlo acá mejor. Dice, cuando Nicole describe el libro, usa verbos terminados en ing. Y cuando describe las cualidades de un líder, usa verbos terminados en ed. Los adjetivos terminados en ing describen características de algo o alguien y son usados después del verbo ser o estar. Entonces, cuando los adjetivos terminan en ing, es porque nos están describiendo características de algo o de alguien y se usan después del verbo ser o estar. Como lo vimos acá. Mary is an interesting girl. Es una cualidad de Mary. ¿Cómo es? Interesante. Romeo and Juliet is an exciting love story. Es una emocionante historia de amor. ¿Es una característica de quién? De la novela o del libro. The movie was boring, so I went home early. La película estaba aburrida. Esta característica de aburrimiento es de quién? De la película. Y miren que siempre van después del verbo to be. Aquí está is en presente, aquí está was en pasado. Entonces se utiliza el adjetivo con ing para describir cualidades de personas o cosas y va después del verbo to be. Y utilizamos el adjetivo con ed para describir sentimientos o emociones. Y están usados o se usan después del verbo ser o estar y del verbo sentir. Entonces, en este orden de ideas, vamos a mirar sobre qué es el cuestionario. Bueno, entonces devolvámonos como por aquí. Recuerden que estamos en la fase 1, análisis, actividad de proyecto 2. Y bajamos aquí donde dice actividad de aprendizaje A2, cuestionario. Y damos clic acá. Vamos a dar clic. Aquí les debe aparecer iniciar test, algo así. Entonces, son 15 preguntas. Aquí nos dan una oración y está en desorden y están utilizando los comparativos. Entonces, para poderla organizar correctamente, pues debemos saber qué significa cada palabra. Entonces, aquí nos dice, Tom is the most adventurous in the group. The most adventures in the group, Tom. Tom, the most adventure is in the group.
The most adventurous Tom in the... Sí, entonces, ¿cuál sería? Tom is the most adventurous in the group. Tom es el más aventurero del grupo, el más. Sería esta. La seleccionamos y seguimos. Otro, mi subject most mathematics is the boring form. Para mí, la materia más matemáticas es la aburrida para. Ya sabemos qué significa. Entonces tenemos esas opciones. Mathematics is the most boring subject me. Mathematics is for the most boring subject me. Mathematics is the most boring subject for me. Mathematics for the most boring subject it's me. Matemáticas es la más aburrida materia mí. Matemáticas es para la más aburrida área mí. Matemáticas es la materia o es la área más aburrida para mí. Matemáticas para la más aburrida área es mí. Entonces, ¿cuál de estas sería la correcta? Sí. Y así sucesivamente con las demás puntos o preguntas donde tienen que ordenar la oración teniendo en cuenta pues lo que les expliqué con base a los comparativos. Luego encontramos de las 6 a la 10 los adjetivos que terminan en ing o en ed. Entonces dice, that movie you recommended to me was very. Entonces dijimos que cuando vamos a decir cualidades de una persona o de una cosa, va después del to be, entonces sería cuál. Esta no existe, está mal escrita. Esta es para expresar emociones y sentimientos. O sea que la correcta sería this one. That movie you recommended to me was very interesting. I feel really when I saw her again. I thought I couldn't see her again. Yo me sentí realmente. Recuerden que sentir es un verbo. Cuando vamos a decir una cualidad, una emoción, un sentimiento de una persona, el verbo debe ir después del verbo to be o del verbo sentir, que es feel. Y este felt es el pasado de feel. O sea que, ¿cuál sería la correcta? The correct one is la B, ¿sí? Porque terminan ed e iría después del verbo feel. Y así sucesivamente, de la 6 a la 10, ¿ok? Y ya la 11, de la 11 a la 15 es un texto el cual ustedes deben leer, entenderlo correctamente para poder responder estas opciones de manera correcta. Aquí hay un errorcito porque en inglés el signo de interrogación solo va al final. ¿Sí? Para saber si esto es verdadero o falso, true o false, you have to read and understand the text. Deben leer y entender el texto. Y ya, pues cuando terminen de realizar el texto, entonces le dan terminar intento. Y listo, y lo envían. Y esto, el sistema, es el que califica a estas evaluaciones. Realmente, si prestaron buena atención a la explicación, les queda muy breve realizar el cuestionario. De igual manera, si tienen alguna pregunta, recuerden que me pueden contactar por medio del chat de la plataforma. Sayuna y por allí mismo les doy respuesta. Deseo que tengan una excelente semana, con toda la actitud, con toda la buena vibra, siempre pensando lo mejor de ustedes. Recuerden que practice makes perfect, la práctica es el maestro y que cuando queremos ser exitosos, pues debemos sacrificar algunas cosas. Dios los bendiga, Dios conceda los buenos deseos de su corazón y entonces estamos en contacto. Mil gracias.